Buenos días. Buenos días. Saben que estábamos aquí adorando a Dios y esto es familia. Somos familia. Sí, sí, sí. Nos amamos, nos ayudamos, compartimos. Y creo que eso es bonito. Creo que eso es lo que Dios quería. La coinonía que Él hablaba era esto, que seamos familia. Yo no tengo nada en contra de las iglesias grandes, pero sé que cuando no es tan grande se puede ser más familia. Es lo mismo que una familia grande. Si son 15 hijos, pues por ahí el séptimo, pues si es uno o son dos, es más fácil conocerlos. Yo creo que pasa lo mismo acá. Les estoy mirando, y les cuento, había un hombre en 1859, nació en Yorkshire, Inglaterra. Su nombre es Smith Wigglesworth. Yo creo que lo han oído algunos y tiene libros. Eh, Este hombre le tocó trabajar muy fuerte en la época la época industrial de Inglaterra, de Europa, fábricas por todo lado. La revolución industrial, a los 6 años, este hombre estaba trabajando, este niño, en fábricas, 6 años. No estudió, no sabía leer, no sabía escribir. A los 8 años, alguien le habló de Jesús. Le dijo que Jesús había muerto por él. Y eso le cautivó el corazón a este niño. Y simplemente sin leer, sin conocer más de Dios, que eso que escuchó, empezó a orar por personas, a orar por enfermos y siguió trabajando. O sea, es fuerte. Como a los, no sé, 12 años, le hablaron del Espíritu Santo, de que tenía poder y eso le llamó la atención. Sin embargo, él siguió trabajando, se casó con una mujer, Mary Ann, no recuerdo el apellido, a los 20 años. Y ella le enseñó a leer y escribir con un solo libro, con la Biblia. Le dijo, no necesito, por usted, no necesito ningún otro libro sino la Biblia. Y era lo único que leía. Este hombre, cuando empezó a leer la Biblia, se empezó a transformar, empezó a viajar, empezó un ministerio más fuerte, a orar por personas mucho más seguido y con mejores resultados. Y lo del Espíritu Santo fue más efectivo después, recibió el bautizo, y ahí sí fue el poder que ustedes sabían que tiene registrados ocho, ocho resucitaciones, pues, resurrecciones, como con la palabra que sea. Eso es fuerte. O sea, las mismas horas que Jesús, yo mayores, y nosotros decimos sí, las mismas, pero no hacemos las mismas. Y este hombre, ocho resurrecciones. Fuerte, fuerte, fuerte. En fin, la cosa es que él siguió predicando y era tan fuerte su reverencia a Dios que no leía ningún otro libro, ni revistas, ni periódicos, ninguna otra información, sino solo Dios. Tuvo obviamente algunos errores, algunas cosas, como todos, pero se mantuvo en santidad, no forzada, sino que era como algo natural en él. Eso es lo que había leído y lo que Dios le había impartido. Inclusive había gente que llegaba con revistas a la casa de él y el hombre decía, de eso afuera. De esa magnitud era su celo por Dios. Y murió después, años después, en 1900 y pico ya, como 70 años. Pero dejó un legado, dejó libros, dejó cosas valiosas, un legado de predicaciones de él que vale la pena. Alguien como tan filtrado porque su única relación no fue dogmática, no fue teológica, sino fue simplemente la mejor, directamente con Dios, hablando con Él y leyendo su palabra. Entonces son personas, a mí me gusta leer de ellos porque nos inspiran, nos motivan, sí, carambas. Y eso es lo que nos pone a nosotros a pensar, cómo es nuestra relación con Dios.
¿Cómo son nuestros frutos? Ahora estamos entrando aquí a este lugar con la puerta eléctrica y al comienzo se trabó, ¿no? Y después sí abrió bien. Y corrimos para entrar, no sé a que se volviera a trabar, pero lo que estábamos pensando es, ¿cuándo abran las puertas del cielo? ¿Ustedes se imaginan eso? Corriendo miércoles. Es que el ser humano, la mayoría de seres humanos, le tienen miedo a la muerte. Ustedes escuchan a cualquiera, le tiene miedo a la muerte. No quiere morirse. Yo recuerdo que mi papá decía que cuando se puso malito, decía, es increíble que uno se aferre tanto a la vida. Me decía él. Y yo creo que a todos nos ha pasado, queremos vivir, pero qué rico vivir con propósito, con una asignación clara. Y la gente no quiere morirse, la gente no le tiene miedo a volar, le tiene miedo a que se le caiga el avión. La gente le tiene miedo a morirse, es increíble, pero no le tiene miedo a vivir eternamente sin Dios. Como que eso no lo contempla, no le llega a su corazón, ni lo piensa. Creemos que somos eternos y que aquí hacemos lo que queramos y después también, y miércoles. Hay propósito, una asignación, cosas definidas que cada uno debería encontrar. Y yo tenía dos temas, pero le venía preguntando a Dios de cuál de los dos hablo, qué, qué, qué necesitamos escuchar y yo creo que tiene más que ver con Jonás. Creo que todos sabemos la historia de Jonás. ¿Saben qué significa Jonás en hebreo? Paloma. Yo no sabía. Jonás significa paloma. O sea que si conocen un Jonás blanco es una paloma blanca. Eh, lo que rescato de este hombre es que tuvo una asignación. Dios le dijo, vaya y hable esta cosa. Y él se fue para otro lado, totalmente para otro lado. Y estando huyendo de Dios en barco, estaba dormido. Miren que hay similitudes de las cosas que hicieron los profetas y las personas del Antiguo Testamento con lo de Jesús. El hombre estaba dormido en plena tempestad al interior del barco. Yo no creo que uno se ponga a dormir en eso. Yo recuerdo que alguna vez, yo tenía como unos 14 años, estuvimos con mis papás y mi hermano. Dejamos el carro parqueado en Buenaventura, en neutro, que lo tenían que mover. Y nos fuimos a un barco para ir a Juan Chaco y Ladrilleros. Y cuando nos subimos a una chalupita, pensando que esa chalupa nos llevaba al barco, no, esa era la chalupa que lo llevaba uno hasta allá. Y empezó a hacerse así, hay un momento en que hay corrientes, empezó a hacerse eso así. Y le echaban gasolina porque se le salía, le echaban gasolina ahí mismo, así. Y recuerdo tanto que había un gallo, que el gallo, pobrecito, se mareaba, a cantar y así, así, mareado, de lo adentro de lo que se movía esa chalupita. Yo recuerdo que lo único que pensaba es, bueno, cuando esto se hunda, ¿a quién ayudo primero? ¿A mi mamá o a mi papá? Era muy fuerte y prefería hacerme como en, ¿cómo se llama la punta? ¿La proa? ¿La popa? La punta del barco. Sí, en la punta se movía, pero no se sentía tan feo como adentro. Y Jonás, allá adentro, dormido. Eso no es normal. Y llegan y lo despiertan y le dicen, dormilón, mire lo que está pasando. ¿Usted tiene alguna idea de por qué pasó esto? El hombre dijo, sí, ya les había contado antes que estaba huyendo de Dios. Entonces le dije, pero cuéntanos, mire todo lo que Dios usa para que uno testifique. Cuéntanos, ¿por qué Dios te dijo algo y estás huyendo? Bueno, mire, yo sé que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Es el que hizo todo y yo le temo. Es más, ¿perdón? La proa. Ok, la proa. Sí, bueno, no sé, pero ok, ya sé, ya sabemos. Gracias, Maris. Sí, y
Después de esto le dijeron, bueno, ¿qué hacemos? El hombre dijo, miren, ¿sabe qué? Echemos a suertes, a ver a quién sacan del barco, porque habían botado todas las cosas, igual que le pasó a Pablo, igualito. Y botaron todas las cosas, echaron suertes y le tocó a Jonás. Qué suerte, ¿no? Y lo botaron al agua. Y estando en el agua, lo del gran pez, que muchas personas dicen eso es imposible, los biólogos dicen no hay un pez que lo pueda hacer, los humanistas dicen, pero uno no puede estar 3 días y noches sin respirar. Dios creó agujeros negros, ha creado galaxias. Puede ser figurativo, puede ser exacto, no lo sé, no lo sé, pero Dios fácilmente lo puede hacer. Y este hombre estando dentro, miren la oración que hizo, está en Jonás 2. No sé si alguien lo pueda buscar, pero yo lo puedo encontrar acá. En Jonás 2 dice que entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Cuando uno está como que ya no tiene norte, que tiene, todo es oscuridad, como que ya no puede huir de la asignación, cuando como que está encerrado, todas las puertas como que lo arrinconan y uno, ¿para dónde cojo? Creo que Jonás hizo lo mejor. Oró y dijo en el versículo 2. ¿Alguien lo puede leer? ¿El 2? En mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Y el 3, por favor. Me arrojaste a las profundidades del mar, y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Hasta el 7, por favor. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí, y las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida me escapaba, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Gracias. Es una oración de corazón. No, pues Señor grande y todopoderoso, que a veces camuflamos nuestras circunstancias con palabras adornadas. Ya lo de su corazón. Le dijo, estoy acá, sé quién eres, clamo a ti en medio de este dolor. Porque les pongo el contexto. Es como si a un judío le dijeran que fuera a donde está más, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Gaza. Sí, a la franja, a Palestina. Le dijeran a un judío, vaya a Palestina y les dicen que así dice Dios, que se arrepientan, o si no habrá juicio. Los judíos dicen, seguramente van a decir, tal vez no. Esa era la misma circunstancia que tenía Jonás. El pueblo que había tenía un rey que era muy fuerte y los tenía oprimidos. Y era una ciudad muy grande, Nínive. Entonces él se rehusó, se había rehusado a hacer eso. ¿Mm? Porque no es fácil para el corazón. A veces las asignaciones de Dios van en contravía de lo que uno piensa. A veces Dios le dice a uno, vaya, hable con esta persona, ore o diga tal cosa. Y el razonamiento dice, no. El comportamiento de uno dice, mejor me quedo callado. O se excusa uno diciendo, yo oro aquí en silencio, yo envío la palabra. Pero Dios quiere que lo probemos porque va a pasar cosas y vamos a ser testigos de primera mano. Y cuando pasó esto, el hombre se rehusó de tal manera que, como les conté, se fue al barco, el pez, la oración. Al final el pez lo arrojó y él fue y predicó a regañadientes. Él no quería, seguía molesto y se paró y bueno, ok, como Dios le dijo, ok, lo hago. Y fue y Dios le decía, ¿que estás tan enojado? Imagínense Dios diciéndole a uno, o sea, y uno todo malcriado, que estás tan enojado. Y el hombre les dijo, miren,
va a pasar esto si no se arrepienten en tantos días. Y lo dijo casi, yo creo, estoy casi seguro, sin fe, sin convicción, queriendo que no les pasara nada de perdón, que no hubiera misericordia. No hubiera misericordia para nada. Y a veces hemos orado así. Yo no sé si hemos orado de corazón, por ejemplo, por las personas que gobiernan los diferentes países, que para nuestros ojos son injustas. Yo creo que a veces no lo hemos hecho de corazón, pensando que también son seres humanos. Yo creo que nos molesta el corazón, a veces oramos con rabia. Yo lo sé, de primera mano, pues. Y creo que Dios nos está hablando que también murió por ellos, a pesar de que estén equivocados y engañados. Y bueno, y a ver, ¿en qué iba? Lo arrojó y ya oró y ya habló y empezaron a arrepentirse. Empezaron a decirle, mire, nos vamos a vestir de tal manera, vamos a hacer ayuno. Y tanto fue el revuelo que llegó eso a oídos del rey. El rey dijo, miércoles, sí es cierto. Y también se puso ropa de ayuno, también ordenó que ayunaran todos animales y mujeres, niños, todos, ni agua ni comida por 3 días. Y eso es fuerte. Y Jonás bravo. ¿Cómo así? O sea, les cumplió esto y si se arrepienten. Entonces, ¿qué tal que Dios los perdone? No, Y, él sabía que Dios los iba a perdonar. y, y es cuando el Espíritu Santo dice, Dios le dio misericordia a Jonás, porque lo salvó de morir en el pez y lo llevó allá. Pero él no quería dar misericordia. Y a veces somos así. Dios nos perdonó a todos nosotros, todos los pecados, todos, allá en la cruz, cuando dijo, it's finished, está terminado, está cumplido. Pero a veces nosotros nos cuesta trabajo perdonar a algunas personas, perdonarnos nosotros mismos, o perdonar al que nos hace daño, o el que es injusto. Nos cuesta trabajo. Si somos honestos y miramos adentro, nos cuesta trabajo. Es fácil, sí, es fácil perdonar a quien amamos, pero no es tan fácil al que no. Y finalmente Dios les quitó el castigo, este se subió bravo a mirar, y Dios le devuelve y le dice, ¿está bien que estés tan enojado? Y el hombre seguía, sí, sí ves, mira lo que hiciste, yo por eso no quería venir, porque sabía que lo que somos, sabía que se iban a arrepentir y tú los perdonabas y yo quería que los fulminaras, como es el ser humano, como cree que es la justicia, pero la justicia de Dios viene cargada de misericordia y de favor y de gracia, de perdón. Y finalmente, ¿se acuerdan lo de la higuera? Le puso la mata de calabaza para la enredadera, para que lo cubriera el sol, y después un gusano para que se lo matara y otra vez vuelve y le alega. Pues finalmente el pueblo se arrepintió y Jonás cumplió. Eh, Según los historiadores, eso fue como siglo VII antes de Cristo, pero por la forma de literatura lo escribieron como en el siglo V. Entonces quiere decir que no fue exactamente él quien lo escribió, sino por oídas y oídas y oídos. Pero si Dios lo puso en la palabra, es que se rescata, su misericordia está siempre ahí puesta, su favor está siempre para todos nosotros. Que nuestra oración, que Sandra está hablando bastante de oración, así como dijo Jonás, sea el corazón, sea buscando siempre la voluntad de Dios. Y al final, cuando uno busca la voluntad de Dios, termina cumpliendo la asignación que Dios tiene para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Y cuando la cumplimos, entonces muchos otros, a pesar de nosotros, salen favorecidos. Así como Nínive. Todo un pueblo, 150.000 personas más o menos vivían en esa época, fueron perdonadas y encontraron en la gracia de Dios un camino, que lo contrario era una destrucción en la tierra, la muerte, pero en la eternidad, un futuro horrible. Así que creo que lo que yo quería decirles es esto. En oración de corazón con Dios, encontramos el propósito y muchos otros salen favorecidos. Pero a veces no sabemos ni cómo orar. A veces nuestro tiempo de oración es buscar llenarlo. A veces, yo recuerdo que cuando volví, cuando Dios me abrió otra vez los brazos y volví al camino con Él, tenía unos amigos que me decían que usaban el triple 5. Y yo no sabía qué era eso.
Eran, en ese momento, iniciando, eran 15 minutos, le decían triple 5. 5 minutos de adoración, 5 minutos de leer la palabra y 5 minutos de escucharla. Y eso generaba una disciplina, poquito tiempo, pero generaba una disciplina para más. Y yo creo que a veces es necesario que disciplinemos la carne para poder pasar tiempo con Dios y encontrar todas las riquezas que tiene para nosotros. ¿Vale? Listo, mi linda. Pero grabado, mi linda, ¿eh? Buenos días, santos. Se los estoy profetizando. Buenos días, santos. Buenos días, Atlas. ¿Por qué los santos no contestan? Buenos días, santos. A veces saben que uno se burla de eso. Y uno juega. No lo toma como No lo toma en serio. Es que el Señor Jesús nos limpió del pecado, de todo el pecado. Y es un mandato ser santos. O sea, esto no es algo imposible. Uno dice, no, sí. Yo me reí hace un tiempo, decía, no, sí, claro, yo ya soy santa, yo me llamo Dra. Entonces, pero realmente lo somos. Realmente lo somos. Y tenemos que sabérnoslo, de verdad, somos santos, somos el pueblo santo del Señor. Somos iglesia. Tenemos que cambiar el concepto de iglesia. A veces uno piensa que iglesia es el edificio, la denominación, y la iglesia es la congregación de los nacidos de nuevo, de los hijos de Dios, la congregación de los santos. Y donde hay dos, hay congregación. Eso es iglesia. Donde hay dos o tres reunidos, ya hay iglesia. A veces tenemos la idea de que la iglesia es el edificio. Vamos a la iglesia, vamos allá. Pero la iglesia somos parte, cada uno de nosotros, santos, somos santos. ¿Qué somos? Santo. ¿Qué son ustedes? El único que es 3 veces santo es Dios. Ya se están desmayando los santos. Entonces, vamos hoy a... ¿Cómo les ha ido con la oración? ¿Si han podido orar? Sinceramente. Bueno, como siempre. ¿Alguno ha cambiado su oración en este tiempo? Sí, con la palabra. Sí. Porque antes como que era más emocional, porque creíamos que... Pero cuando se toma la palabra, tiene más... Bueno, sigamos. ¿Por qué estamos hablando de la oración? ¿Por qué estamos hablando de la oración? Porque estamos en unos tiempos, muy, muy emocionantes, en unos tiempos escritos en la Biblia, ¿no? Estamos en esos tiempos muy especiales, muy, muy especiales. ¿Quieren tomarse un momento de descanso para ustedes? ¿Sí? Entonces, la oración es demasiado importante. Necesitamos, a ver, yo les quiero preguntar, ¿hay algo que a los que están aquí tengan en su vida que no haya sido resuelto, contestado, que lo hayan buscado de Dios y que no lo hayan recibido todavía por tiempo? ¿Sí? ¿Hay algunos que les ha pasado eso o ya esos son aquí no es? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, muchas veces es porque no nos sabemos posicionar en la oración, ¿verdad? Porque estamos llenos de religiosidad. La religiosidad es un espíritu que hace que tengamos unas estructuras mentales que no nos dejan conocer a Dios como realmente Él es.
Y como no lo conocemos a Dios, y como no conocemos a Dios como realmente Él es, entonces nosotros no tenemos la posición correcta delante de Él. Y por lo tanto, no podemos creer de la manera correcta. Porque así como hablábamos hace 15 días, pensamos que es un Dios castigador, es un Dios malo, es un Dios que no da, es un Dios que lejano, es un Dios al que tenemos que mendigarle, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo hemos hablado las últimas reuniones? Quiero hacer un pequeño resumencito de 2 minutos antes de arrancar con el tema de hoy. Y es que la oración es la base fundamental de todo creyente, de todo hijo de Dios, de todo nacido de nuevo. Si nosotros no estamos, si no tenemos a ver, la oración no es algo que es como una obligación. Porque imagínense ustedes, los que pues todos tienen familia, imagínense que cada uno llegara a la casa hoy y dijera, bueno, de hoy en adelante, todos los días a las 7 de la noche vamos a tener convivencia en esta casa. Entonces nos reunimos en la sala a las 7 de la noche todos, como familia, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿cómo sería eso? ¿Sería chévere? Porque algunos a las 7 de la noche está hablando con su amigo, el otro está viendo una película, el otro quiere dormir, el otro está leyendo, haciendo algo, y suena la chicharra y todos a la sala. A ver, todos sentados aquí vamos a convivir, a compartir. ¿Sería chévere? ¿Se sentarían y de qué hablarían? No, la verdad no sería, ¿verdad? Y Dios no quiere nada así impuesto. No quiere nada impuesto. Él quiere algo que fluya de nuestro corazón. Pero también tenemos que entender que la carne, nuestra carne, lo que es nuestra carne, se opone siempre al espíritu. La carne siempre se va a oponer al espíritu, siempre. Entonces, la carne a veces la tenemos que disciplinar para que podamos tener esa relación con Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque estamos en tiempos tan complicados, de tanta oscuridad, que ya no es tan fácil entender o discernir lo que nos conviene o lo que no nos conviene. Entonces siempre necesitamos, la humanidad siempre ha necesitado, pero ahora más que nunca necesitamos la guianza de Dios para poder tomar cualquier decisión en nuestra vida. Una decisión mal tomada nos puede detener, nos puede caro costar, ¿no? Una decisión que tomemos mal. Entonces, por eso necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Necesitamos aprender a relacionarnos con Él como un Dios amoroso, como el que Él realmente es. No como ese Dios que a veces tenemos en nuestra mente, que es un Dios castigador, que es un Dios que como tal vez no he hecho las cosas bien, no va a estar allí, no me merezco ni que me mire. Ese no es Dios. Obviamente no es un Dios que quiere que hagamos mal las cosas. Él quiere que las hagamos bien. Pero el hecho de que las hagamos mal no significa que no nos va a dejar, que nos va a dejar de amar o nos va a amar menos. ¿Estamos claros en eso? Ok. Entonces, por eso la oración es algo demasiado importante. Por eso los discípulos lo que le preguntaron al Señor fue, enséñanos a qué. Y esa palabra orar a veces suena como, a veces muy light, o sea, siempre suena como algo distinto, ¿verdad? A veces uno piensa que orar es hacer repeticiones, repetir cosas. Yo me acuerdo que de joven, de adolescente, de niña, yo hacía lo que se llamaban novenas, ¿sí? Entonces yo le hacía novena al Divino Niño, y le hacía novena a yo no sé quién, y le hacía novena a no sé cuál. Y entonces era una repetición de repetición, ¿verdad? Y el rosario, claro. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, si tenemos un origen de familia creyente católica, ¿verdad? Todos en algún momento hemos rezado rosarios. Yo lo hacía también. ¿No? Y lo hemos hecho y a veces, porque eso era lo que aprendimos, ¿verdad? Pero Dios no quiere la repetición, Dios quiere nuestro corazón, Dios quiere nuestro corazón. Es que póngase usted
en la posición de Dios como papá. Imagínese que un hijo llegue con algo aprendido, leído y se lo repita todos los días, que ni siquiera lo siente. Recitado, que ni siquiera lo siente. Usted como papá, ¿cómo lo vería? ¿Cómo lo recibiría? ¿Cómo se sentiría de triste viendo a su hijo que usted quiere es que su hijo le hable, le muestre su corazón, le habla al corazón, le muestre el corazón y le hable del corazón, ¿verdad? No que le lea algo que se aprendió recitado y ya, y chao. ¿Mm? Y bravo porque usted no le responde o porque no es eso. Dios quiere nuestro corazón, Dios es un Dios vivo, Él quiere una relación. La religión, entendamos algo, nosotros como cristianos el que cree en lo que hizo Jesús en la cruz. Y como cree en lo que hizo Jesús en la cruz, nació de nuevo y es hijo de Dios. Y el cristiano tiene una relación con un Dios vivo. Ahora, hay muchos cristianos que no tienen una relación con un Dios vivo, tienen una religión. La religión es algo que se inventó el hombre. Toda religión es un invento de los hombres. La religión no fue lo que hizo Jesús, ni los primeros discípulos, ni la primera iglesia, la iglesia primitiva. Eso no era una religión. La religión se la fue inventando el hombre y le fue poniendo ritos y le fue poniendo cosas. Dios quiere una relación. Entonces hay mucho cristiano que tiene una religión. Pero los verdaderos cristianos tenemos una relación con un Dios vivo y tenemos que desaprender y quitar esas fortalezas mentales que tenemos religiosas que nos han distorsionado la imagen del Dios verdadero y que por muchos años venimos de ese entorno religioso. Y hoy pretendemos relacionarnos de esa manera con Dios. Entonces, cuando Jesús empieza a hablar de la oración, de la relación de un hijo con un padre, de nosotros con nuestro padre, Él dice que a los hipócritas les gusta orar, ¿verdad? O sea, los hipócritas, ¿quiénes son? ¿Quién es un hipócrita? Los fariseos, no. Pero, ¿cómo definirían ustedes un hipócrita? ¿Qué es postizo? ¿Qué más? Mentirosos, ¿qué más? Que está hablando, pero no está creyendo lo que está hablando. Exacto, que es doble, ¿verdad? Que una cosa es lo que dice, pero algo muy distinto a lo que siente y lo que hace, ¿cierto? Ese es un hipócrita. Entonces el hipócrita dice que al hipócrita le encanta orar y ojalá lo vean y lo escuchen. Ahora, no significa que todos los que oran son hipócritas, ¿verdad? No significa eso, solo que él estaba hablando del religioso, porque el religioso tiene una religión, muchos ritos, muchas cosas que se hacen, inclusive cristiano, llamándose cristiano dentro de una iglesia cristiana o dentro de una, ¿verdad? Pero no ha permitido que Dios transforme su corazón, que la obra redentora, la obra que Jesús hizo en la cruz, transforme su vida, lo haga nuevo, nueva criatura, no lo ha permitido. Entonces, por eso a veces nos convertimos en hipócritas, porque no tenemos una relación con un Dios vivo, sino una religión, donde somos nosotros los que cumplimos una serie de cosas y cumplimos un tiempo, una hora orando y vamos allá y hasta predicamos lindo, pero no permitimos que esa obra de Jesús en la cruz haga una obra nueva en nosotros. Entonces, cuando vamos a la oración o a esa relación con Dios, ¿cuál debe ser nuestra actitud o nuestra motivación? De acuerdo a una primera charla que dimos hace como 20 días, como un mes. De rendición, pero debe ser motivada por el amor. El amor. El amor. Algo que nosotros debemos entender es que nosotros estamos en el Evangelio. El Evangelio no es una teoría que está escrita en la Biblia. No, no, no. El Evangelio significan buenas noticias. Nosotros caminamos en las buenas noticias. Y ahorita vamos a entender cuáles son esas buenas noticias. Y entonces, esas buenas noticias, que es el Evangelio, y el Evangelio no son los 4 libros que nosotros llamamos Evangelio, el Evangelio
de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no, eso, o sea, es parte, el evangelio va desde Génesis hasta Apocalipsis, porque son las buenas noticias, y Dios solamente da buenas noticias a la humanidad, a nosotros, o sea que el evangelio es toda la Biblia. Y nosotros caminamos en eso. Y el evangelio no existe si no tenemos en cuenta al prójimo. Si solamente soy yo y yo, no entendí el evangelio. No entendí la buena noticia. No estoy entendiendo a Dios. Ni tengo de verdad una relación con Él. No lo conozco. Porque el evangelio o la buena noticia siempre incluye ¿a quién? A mi prójimo. Bueno. Entonces, cuando hacemos repeticiones, lo único que hacemos es ¿qué? O muchas oraciones que no son correctas, ¿qué es lo que hacemos? Tranquilizamos la conciencia. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? La actitud de mi corazón es una actitud de amor, inclusive, de que yo me sea amado por Dios. Cuando yo voy a esa relación con Dios, sabiéndome amado, mi actitud debe cambiar. Porque cuando usted sabe que es amado, ¿usted cómo llega? Con confianza. Usted no llega, ay, qué pena, mire, es que, por favor, vea, es que... Se lo puedo decir. Una de las canciones de Ya no soy esclavo, es la teología más grande. Dice, yo solo sé que yo soy su hijo, él es mi padre y mi padre me ama. Y esa relación debe estar también basada en otra cosa, en que él ya hizo todo. ¿Qué significa que él ya hizo todo? O sea, Señor, por favor, sáname. ¿Estaría bien esa oración? No. Es que él ya lo hizo. Y vamos a entender, hoy yo le pido a Dios, Señor, gracias por hacernos entender, por quebrar toda mentira y todo engaño que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando Jesús murió en la cruz, Él murió en la cruz y sobre Él fueron puestos los pecados de ¿quiénes? ¿De unos poquitos? De la humanidad completa, entera. Todos, absolutamente todos, fueron puestos sobre Él. Y al ser puestos sobre Él, el pecado, oigan esto, el pecado siempre se castiga. Es la ley de Dios. Y es como la ley de gravedad. O sea, funciona porque funciona, así yo no crea en la ley de gravedad, así no me importe, no la conozca, pero si yo dejo caer esto, si lo suelto, se cae. Porque funciona una ley de gravedad y funciona la velocidad conforme al peso de lo que yo deje caer. Así de sencillo. Si dejo caer una pluma, cae más despacio, una velocidad más lenta, pero si dejo caer un pedazo de plomo, pues cae mucho más rápido, la velocidad más rápida. Así funciona la ley de gravedad. Yo la conozca, no la conozca, me importe, no me importe, funciona. Y igual con Dios, es una ley que Dios instauró. El pecado no va con él y el pecado tiene un castigo, cualquiera que sea el pecado. Pequeño, grande, se vea, no se vea. Todo pecado tiene un castigo y el castigo es de muerte. Punto. Pero vino Jesús y sobre él se llevó todos los pecados como si él fuera el pecador. Él como que se absorbió los pecados de la humanidad completa. Y al absorbérselo sobre él en la cruz, al tenerlo sobre él, el castigo del pecado también fue sobre él. Él sufrió los dolores en su cuerpo de toda enfermedad, porque la enfermedad es a causa del pecado. La pobreza es a causa del pecado. La deuda es a causa del pecado. La destrucción es a causa del pecado. Todo lo que nos atormente es a causa del pecado. Pero él en su cuerpo físico se llevó los dolores, por eso fueron 39 azotes. Y cada azote le dolió de una manera terrible, le arrancaba. No sé, eran 9 puntas. El azote tenía 7, no recuerdo exactamente cuántas puntas se abría el azote y en cada punta tenía como un gancho. Y le lanzaban el azote y al quitarlo le arrancaban no solamente el golpe del azote, sino que al quitarlo le arrancaban carne y piel. Era un dolor, era el dolor del cáncer, era el dolor
de cualquier enfermedad. Él lo llevó en su cuerpo. Era al estar desnudo, era el dolor, la vergüenza que nos causa a veces la pobreza, la escasez, la deuda, la destrucción. Lo rechazaron, lo hablaron de él lo que no era. Todo eso lo llevó él a causa del pecado. Él pagó por todo eso. ¿Para qué? Para que todo el que crea en él sea una nueva criatura y no tenga que pagar por su pecado. ¿Sí me entienden? O sea que nosotros ya no tenemos que pagar por el pecado que hemos cometido o el pecado que cometieron nuestros padres o nuestros ancestros. Pero sucede si lo creo. Sucede si lo entiendo y si me es revelado al corazón, si tengo una relación con Dios, con un Dios vivo. Sucede por fe. No sucede por ósmosis, aquí sentadito lindo yo en la iglesia y ya, no, sucede porque lo creo, porque lo arrebato por fe. Por eso sucede. Entonces, eso fue lo que él hizo, se llevó, y ahora hay muchos en el mundo que rechazan a Jesús. Y al rechazarlo, están rechazando que eso que él hizo les suceda, les pase. Y al rechazarlo totalmente en su vida, no solamente rechazan lo que pueden vivir acá, sino que rechazan el poder ser salvos. Y van a una eternidad de tormento y de castigo que Dios no creó para el hombre, sino para el diablo y todos sus secuaces. Y una eternidad sin Dios, algo que nosotros jamás hemos experimentado, vivir sin Dios. Ni siquiera el que diga que es ateo, o el que diga que es satanista, o el que diga que es lo que sea, jamás hemos experimentado. El ser humano nunca, por malo, horrible, espantoso que sea, nunca ha experimentado la ausencia de Dios. Nosotros no sabemos qué es eso. El ser humano no lo sabe, no sabe qué es hasta que se pierde. Eso es lo peor de todo. Y Jesús lo experimentó en la cruz cuando dijo, ¿qué pasó? No. Padre, ¿por qué me has abandonado? Él lo experimentó. Él experimentó el abandono de Dios. Lo experimentó por la humanidad completa. Por eso nosotros no deberíamos experimentarlo, pero el que rechaza a Jesús lo experimenta. Y lo experimenta por la eternidad. Padre, ¿por qué me has abandonado? Él supo que era eso. Nosotros no sabemos qué es eso. Dios Padre le dio la espalda. Dios Padre le dio la espalda, tristemente amándolo, pero le dio la espalda, porque no puede con el pecado. Entonces, nosotros hoy, por eso necesitamos desesperadamente aprender a relacionarnos con ese Dios vivo, a tener esa relación, dejar la religiosidad que para nada nos sirve. Y además, vuelvo e insisto, estamos en un tiempo en que el rapto o el arrebatamiento puede pasar. Esto para el mundo puede significar locura, puede significar que me la fumé verde, puede significar que soy una fanática, pero yo no puedo negar lo que está escrito en la Biblia. La tierra no va a ser eterna. Lo que vivimos no es eterno, estamos viviendo una era que va a tener un fin, y ese fin está llegando a causa del pecado y la maldad del hombre. Dios dijo que al final de los tiempos la maldad incrementaría, aumentaría, y eso todo lo que está escrito en la Biblia como señales de los últimos tiempos lo estamos viviendo, ya está hecho. Y les quiero decir una de las señales de algo que va a pasar en ese tiempo de tribulación, cuando la novia del Señor no esté aquí. La novia del Señor es parte de la iglesia. Ahorita vamos a mirar eso. Va a ser que los judíos reconstruyan el tercer templo. Quiero decirles que creo que fue el 11 de agosto, si no estoy mal, pero fue este mes de agosto, que ya quemaron una de las vacas rojas. Duraron desde la época de hace muchos años, desde la época del segundo templo, duraron los judíos buscando una vaca perfecta y no la encontraban. O sea, miles de años buscando una vaca perfecta, casi 2000 años buscando la vaca perfecta. Finalmente en pandemia la encontraron en Texas,
La llevaron hace como 3 o 4 años, la llevaron los judíos, y llevaron 5 vacas, o 5 vacas, de las cuales tienen que ser rojas y no les pueden salir pelos blancos, o sea, tiene que ser totalmente y absolutamente perfecta, no les pueden salir pelos de otro color. Ni una marca, ni una nada, no pueden tener ni una vacuna, no pueden tener absolutamente nada, tiene que ser perfecta. De las 5 vacas, a 2 le salieron pelitos blancos, por ahí uno que otro, esas no sirvieron. De las 3, quedaron 3, ya quemaron una, y con una es suficiente, ya la incineraron, ya están las cenizas listas, porque para ellos poder construir el templo necesitaban las cenizas antes de una vaca roja. Tienen las cenizas, tienen todo. Sí, yo sé, Tienen todo, ya solamente falta el terreno. La plata la tienen y les sobra. Eso lo pueden hacer en unos pocos meses. ¿Y por qué esos rituales antes? ¿Por qué? ¿Qué significan esos rituales? Porque era para purificar. Las cenizas de la vaca roja tienen un significado. Para ellos yo a la verdad no tendría que estudiar un poco eso, no lo sé exactamente, pero sé que es para purificar. Y purifican con eso el terreno donde se va a construir, purifican los utensilios que se van a usar, purifican los materiales que se van a usar y purifican las personas con eso que van a construir el templo. El judío está todavía en la religión. Exacto. Entonces, para nosotros el Señor ya lo hizo, o sea, todo lo que yo pida, Él ya lo hizo. Inclusive Él ya tiene un destino para cada uno de nosotros que de pronto nos vamos de esta tierra y sí, la pasamos ahí bien, más o menos, ahí la logré. Pero nos fuimos sin cumplir un destino que es un destino eterno. Y nos vamos, tal vez nos salvemos, pero allá tendremos, pues pérdida, porque no tendremos nada. Nosotros estamos ubicados en conseguir cosas aquí, pero aquí no nos vamos a llevar ni este cuerpo que tenemos, nada nos vamos a llevar. Y las cosas que podíamos de aquí mandar para la eternidad, para que podamos tener en la eternidad, no las estamos haciendo porque no nos interesan. Entonces, ¿cuánto tiempo debemos orar? No importa. Debemos empezar a tener una relación. 30 minutos, pero no voy a dejar más de 30 minutos. Mínimo 30. Entonces, la oración no es hacerle un informe a Dios de lo malo que estamos. Él sabe, ¿usted cree que no sabe? Es hacerle el informe a Dios de lo mal que la estoy pasando. No, esa no es la oración, eso está equivocada, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a usar las promesas de Dios, eso nos libera, nos libera y nos saca del enfoque del problema y de la queja, y nos enfoca en el Señor, en lo que Él es, en lo que Él ya hizo. La semana pasada, hace 15 días, hablamos del Padre Nuestro, que cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, miren, yo les quiero decir, cambia la oración cuando yo llego diciéndole, Señor, tú eres un buen Dios, eres un buen Padre, tú siempre contestas las oraciones. Señor, gracias porque tú ya hiciste todo para mí, Señor, porque tú ya me sanaste, Señor. El médico dio un diagnóstico y es un diagnóstico, pero tú ya me sanaste, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú ya me proveíste. Gracias, Señor, porque tú me restauraste, porque tú ya lo hiciste en la cruz, Señor, y yo vengo hoy a darte gracias, Señor, gracias. Si ese es mi inicio de oración, ¿cómo queda el resto? ¿Cómo sigue? O sea, eso anima mi fe. Eso me quita el enfoque del problema e inmediatamente me enfoca en Dios, en lo que ya es, y mi fe se activa. Sí. Y nos quita el temor de acercarnos a Dios con confianza. Porque a Dios nos debemos acercar confiadamente. ¿Qué significa? Soy hijo. Y ahí dice confiadamente, siempre y cuando haya orado 3 horas.
Siempre y cuando se haya portado bien, siempre y cuando haya dado todo lo que hay que dar, siempre y cuando haya hecho todo lo que hay que hacer. No, acérquese como un hijo se acerca a su papá, ¿qué le importa? ¿Mm? Confiadamente, un padre amoroso. Tal vez los padres que tenemos aquí nunca fueron amorosos, fueron castigadores, fueron lo que sea, fueron duros. Pero Dios es un padre amoroso, por eso necesitamos conocerlo. Y es la actitud que yo tengo con la que yo me acerco. ¿Mm? La religiosidad me hace acercar con una actitud de que es un padre castigador, de que es un padre malo, de que lo tengo que convencer, suplicar y mendigar para que por favor me dé algo que no me merezco. Y tiene razón, no me lo merezco, pero Él me lo da por gracia. Por eso estamos en esa dispensación de la gracia que va desde el día del Pentecostés, allá en el aposento alto, cuando Jesús resucitó y les dijo, vayan, quédense aquí hasta que venga el Consolador, que vino el Espíritu Santo. Ahí ese día empezó la iglesia. Antes no había iglesia. Ahí empezó la iglesia y la gracia va hasta el día que la novia, que el Señor Jesús venga por su novia para ir a las bodas, a sus bodas. Él va a venir por su novia. Y la novia es parte de la iglesia, pero no es la iglesia completa. ¿Mm? Es la iglesia que supo tener una relación con su Señor, que supo escuchar su voz y que supo hacer su voluntad. Dice que la iglesia está vestida de lino fino, dice en Apocalipsis, perdón, la novia está vestida de lino fino. La novia en el tiempo de Jesús, para los judíos, la novia ella misma no es como ahora que ahora las novias mandamos a hacer el vestido y lo compramos hecho. En ese tiempo las novias, ellas mismas tejían el vestido, lo hacían, ellas mismas lo cosían, lo elaboraban, exactamente. Y de esa manera dice que la novia está vestida de lino fino. Y él dice en Apocalipsis que el lino fino son las obras justas. Y las obras justas son todas las cosas que hacemos, pero que son la voluntad de Dios para mi vida, no las obras que son buenas, sí, claro, son buena intención, pero que tal vez no es la buena voluntad de Dios para mí. Entonces, cuando yo conozco la voluntad de Dios para mí, yo obedezco. Y cuando obedezco esa voluntad de Dios para mí, entonces estoy tejiendo mi vestido de tal manera que cuando venga el novio estoy lista, tengo vestido. ¿Mm? Y me puedo ir con el Señor. Pero si no tengo una relación con Él, no tengo mi lámpara encendida, no es posible. Por muy, ¿cómo se llama? Sentimental que sea, emotivo que sea, por muy buena gente que yo trate de ser, por muy obediente que trate de ser, pero si no tengo una relación con Él, si no escucho su voz, si no sé cuál es su voluntad para mí, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esas obras justas? Si Dios me tiene a mí para irme al África a ver de unos niños en una tribu, pues, Señor, si esa es tu voluntad, allá voy. ¿Mm? Pero ¿qué tal me vaya a hacer eso y no sea la voluntad de Dios para mí? Pues sería muy bueno que lo hiciera. Pero si no es la voluntad de Dios, muy malo para mí porque no voy a tener vestido listo. ¿Mm? Y es soberbia porque estoy haciendo mi propia voluntad y no la voluntad. Mi propia voluntad en nombre de Dios. Y Dios diciendo, pero yo no la mandé a hacer eso. ¿Verdad? Es como un jefe que manda a alguien a hacer algo y el otro se va a hacer otra cosa y dice que va en nombre del jefe. ¿Verdad? O sea, no es cierto. O sea, eso es soberbia, es orgullo. Recuerden que la humildad, andar así todo arrapastroso, no, no, no. La humildad no es la pobreza, la humildad es la sencillez de corazón. La humildad es depender total y absolutamente de Dios. Eso es humildad. Jesús era manso y humilde de corazón. Él no andaba con harapos, él andaba con la mejor ropa. Tanto que su manto era de una sola pieza en esa época y los soldados no la quisieron romper, sino que la rifaron por lo linda que era. Si fuera un chiro viejo, pues ¿quién iba a querer eso? ¿Mm? Él andaba de Louis Vuitton de la época. ¿Mm? Entonces, tenemos que sabernos
que esa voluntad de Dios se manifieste aquí en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios para un enfermo? ¿Que se muera? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Claro, algún día nos tenemos que ir, pero la voluntad de Dios es que nos vayamos sin haber pasado por esos dolores y esas tristezas, que simplemente un día nos acostemos y al otro día no amanezcamos, o nos sentemos y ya. Así es, sin pasar por todas esas cosas que pasan las personas con la enfermedad. Claro, algún día nos iremos. O sea que nos vamos, o sea que el Señor venga por su novia. Porque yo estoy aspirando a ser parte de la novia. ¿Mm? Y parte de lo que Dios ha puesto en mi corazón es preparar. O sea, tengo pasión, tengo celo en mi corazón por prepararlos a todo el que quiera, para que sea parte de la novia del Señor. Para que un día nos encontremos allá en las bodas del Cordero. Porque el que se quede, oh my God. Y sobre todo sabiendo, el que no sabe, pues no sabe a qué se queda, ¿verdad? Pero y el que sabe, nosotros ya sabemos. Tenemos que apropiarnos, la oración es para apropiarnos, no es para pedir y rogar, es para apropiarnos de lo que Jesús ya hizo. ¿Verdad? Cuando estamos en ese ruego y en esa súplica y en esa quejadera, estamos haciéndolo mal. Y sabiéndonos perdonados y liberados. Señor, gracias porque me perdonaste y me limpiaste de esta maldad. Y ayer me dio una rabia, Señor, y hablé mal y contesté horrible y hice todo mal y tuve esos sentimientos feos hacia esa persona, Señor. Señor, hoy confieso. Hoy vengo a confesarte todo eso, Señor, y gracias porque tú me limpiaste de esa maldad de mi corazón, Señor. Gracias porque la sangre de Jesús me limpió, Señor. Yo recibo esa limpieza de mi corazón y declaro que eso no se manifiesta más en mi vida porque por fe soy limpia. Yo lo recibo. Por eso somos santos. Y si pasado mañana otra cosa me doy cuenta que hice mal, hablé horrible de alguien, tuve mala intención con alguien, lo que sea, o hice algo que no tenía que hacer, otra vez voy y confieso. Y sigo. Y de esa manera voy caminando, avanzando en la santidad. Cada vez menos y menos y menos. El Señor nos limpió de toda maldad ahora y para siempre, lo que significa que seguramente cada día vamos a estar limpiándonos o recibiendo más bien esa limpieza, recibiendo la sanidad, recibiendo la bendición, pero también recibiendo la limpieza del pecado. Porque es parte de lo que hizo Jesús en la cruz. A veces el creyente solamente quiere las bendiciones, pero no se da cuenta que su pecado o el pecado que todavía se manifiesta en su carne, en su vida, lo obstaculiza para recibir las bendiciones. No es porque Dios no se las quiera dar, es el obstáculo que todavía tiene porque quiere tenerlo o por ignorancia. Porque no sabe que Jesús también lo que hizo en la cruz fue que lo limpió, lo hizo santo. Ya Él nos hizo santos, limpios de pecado, Él ya lo hizo. El lento he sido yo que no he entendido y que no me he apropiado de esa limpieza en la cruz. Por eso cada vez que el Espíritu Santo me permita ver y entender en medio de esa relación que yo tengo con Él, que todavía me equivoqué, que todavía tuve una actitud que no era, que todavía estoy haciéndolo mal, en la noche voy y le digo, Señor, confieso esto. Por eso aquel que niega y niega y niega y no reconoce, qué triste. Porque no se ha dado cuenta. Porque quiere guardar su pecado. Y además lo justifica. Es que usted hizo, es que usted no sé qué, es que me cerró, es que me insultó, es que me hizo. Allá él, pero yo soy la novia del Señor. Yo soy santo y así tengo que caminar. Porque aquí esto se va a acabar algún día. Ya sea que se acabe el mundo antes de que yo me vaya, el Señor venga por la iglesia, o yo me vaya, pero esto se acaba. O sea, más de 120 años no vamos a durar. Antes la iglesia, antes las personas duraban 900 años. Creo que el que más duró fue Matusalén. Yo no recuerdo cuántos años duró. ¿900 qué?
Ah, algo así, duró Matusalén, que fue el que más ha durado en esta tierra, ¿verdad? Pero el Señor dijo un día, no más, no tantos años porque se incrementa tanto la maldad, máximo la humanidad va a durar 120 años y así ha sido desde que Dios lo dijo. De 120 años no podemos pasar. En la época de David, en el Salmo 90, dice que los días de nuestra edad son 70 años y si el plano 1 son 80. En el Salmo 90. El Salmo 91 dice: los saciaré de la cabeza y les mostraré mi salvación. Ya con Jesús, ya son 120 años. Bueno, entonces, cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, debemos llegar alabándolo, ¿verdad? Alabándolo. Cuando nosotros la oración, la palabra oración en el antiguo lenguaje, tiene dos significados. Uno, un significado es 969. 969 años duró Matusalén, ¿verdad? 969, ok. Esa palabra oración significa besar a Dios, besar a Dios. Y otro significado que tiene es adorar a Dios, ¿ok? O sea que cuando nosotros vamos a adorar, ¿qué vamos a hacer? Perdón, cuando nosotros vamos a orar, ¿qué vamos a hacer? A besar a Dios, ¿verdad? Es como cuando usted llega a ver a alguien que usted ama mucho y lo quiere abrazar y le quiere dar su pico, su beso. Es lo que usted va a hacer. Lo abraza y lo besa. Eso es lo que vamos a hacer con Dios porque Él es bueno. No vamos a decirle, ay, por favor, tenga misericordia de mí, mire lo mal que estoy. Porque entonces estamos hablando que Él es un mal padre. Claro. Estamos diciéndole al que no lo conoce que toca rogarle, suplicarle porque es un tirano. Así como lo vimos la semana pasada. Y oigan esto no es una regla de oración. No estoy diciendo que así tiene que ser, pero es un modelo que está escrito en el Padre Nuestro, que nos puede servir para que nuestras oraciones tengan un enfoque distinto y puedan tener una respuesta rápida. Ya que si no hemos tenido respuestas a muchas oraciones, de pronto es que no las hemos enfocado bien, no hemos tenido la actitud correcta, nos puede ayudar. Recuerden que esto es una relación y para tener una relación con alguien, usted no tiene el paso 1, paso 2. A ver, va a haber se va a encontrar con una chica, el muchacho. Entonces, a ver, paso 1, sonríe. Paso 2, mírele a los ojos. Paso 3, dígale, oh, qué linda estás, ¿no? Paso 4, dele un abrazo. No. Es un modelo, ¿verdad? Esto es un modelo, esto no es un paso 1, paso 2, pero es un modelo que nos puede servir para cambiar nuestra actitud, para ir ante Dios de una manera distinta, ¿cierto? Y además es un modelo que el Señor nos dejó escrito en el Padre Nuestro. Y hay diferentes oraciones, la de Javes, la de Jonás. Sí. O sea, hay muchas. Este es un modelo de oración, pero es un modelo de oración que tenemos que poner en práctica. Todo lo de Dios, no podemos decir que Dios no existe, que Dios no funciona, que son mentiras, que eso no es cierto, si no lo ponemos en práctica. Yo no puedo decir que el Transmilenio de Bogotá es una basura, y tampoco puedo decir que es lo mejor que existe, si no me he parado en una estación de esas y no me he montado y he dicho, oiga, si esto es muy malo o esto es muy bueno o esto, ¿no? Yo no puedo decir nada si no lo he probado y no lo he experimentado. Entonces yo no puedo decir nada de la oración si no lo he probado y no lo he experimentado. Entonces, si no lo sabe hacer, si no lo ha hecho, pues tome este modelo iniciando. Ya del Espíritu Santo, que es su guía, su maestro, su consejero, su amigo, su ayudador, lo irá guiando a entrar en esa relación con su Señor. Entonces, esta oración empieza con alabando a Dios, adorándolo, declarando quién es Él y termina de la misma manera. Y vamos a mirarlo rápidamente en Mateo 6, 9 y 13. 9 y 13, no 9 al 13, sino el verso 9 y el verso 13.
¿Cómo dice? Por favor. Mateo 6, ¿no? Sí. Oras de la siguiente manera. Es un modelo. Ujú. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. El 9, no únicamente el 9. 9, el 9 y el 13. O sea, esa partecita que nos acaba de leer Marlene, esa partecita es adorarlo, es reconocer quién es Él, su grandeza. Señor, eres santo, santo tu nombre, estás en el cielo, eres poderoso. Eso que dice Pablo, Dios ustedes no conocen. Exactamente. ¿Mm? Y el verso 13, por favor. 13. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. ¿Y qué más sigue? Si perdonas El 13. a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Hay una parte del 13 que tal vez no. De pronto, sí, es que no. Exactamente. Exactamente. No sé si fue que se la saltaron allí. Nueva traducción viviente. Entonces, 6:13 dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Termina el verso 13. Entonces eso significa que termino, Señor, cuando termino mi tiempo de oración, Señor, gracias, gracias Padre, porque eres poderoso, porque no hay ningún cáncer, no hay ninguna deuda, no hay ningún impedimento más grande que tú, que tu voluntad para mí, Señor, más grande que tu poder. Gracias, Señor. ¿Cómo nos vamos? ¿En depresión? Gozosos. Nos vamos gozosos, confiados, tranquilos, creyendo o no, expectantes. Bueno, entonces esa es la manera, digamos, como un modelo. No les estoy diciendo paso 1, paso 2, paso 3, eso no es. Bueno, si nosotros vamos a Dios diciéndole, juez nuestro que estás en los cielos, que estás tan lejos, que todo lo juzgas y todo lo castigas y estás tan lejos porque yo soy tan malo. Me he equivocado tanto, Señor. Señor, yo te pido que a pesar de todo eso me tengas misericordia y por favor me contestes. ¿Cómo sería esa oración? ¿Alguna vez se ha identificado con esa oración? Sí. ¿Verdad? Y a veces nos preguntamos por qué no funcionan las oraciones y por qué estamos en depresión y nos cuesta creer. En lo que nos enfoquemos, en lo que enfoquemos nuestra vista espiritual, nuestra vista, eso se va a agrandar ante nuestros ojos. Si te enfocas en el problema, ¿qué es lo que se nos va o qué es lo que se te va a agrandar? El problema. Señor, mira, Señor, el diagnóstico de ese médico. Ay, Dios mío, y mira que fulanita también se murió de eso. Ay, Señor. No, Señor. Señor, y se va a ir de la casa, Señor, y me va a dejar. Ay, Dios mío, ¿y con qué voy a pagar, Señor? Señor, y me van a botar del trabajo y ahora, Señor, imagínate que a fulanito también lo botaron y después no puedo pagar el arriendo y ahora, Señor, vive debajo de un puente. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Si me enfoco en eso, pues, en cambio, si me enfoco en quién es Dios, si me enfoco en su amor por mí, ¿cómo vas a hacer, Señor? A mí no me importa. El Dios es uno yo. El que hizo las promesas fuiste tú, no yo. El que me prometiste que nunca me dejarías y nunca me abandonarías. El que me prometió que que siempre me iba a proveer todo lo que yo necesitaba, fuiste tú. Señor, si tú lo prometiste, es tu problema ver cómo lo haces. ¿O no? Yo solo estoy aquí creyendo y recibiendo, punto. Gracias. ¿O no? Ese es el enfoque de la oración. Ese es el enfoque de la oración, el verdadero enfoque de la oración. Cuando nosotros lo alabamos a Él,
estamos enfocando, estamos haciendo que Él crezca ante nuestras, o sea, nuestros problemas se minimizan por difíciles que sean. La montaña puede ser muy grande ante nuestros ojos, pero cuando nos enfocamos en Él, en su amor y sus promesas, como que se achica. Porque estamos viendo a un Dios mucho más grande y más poderoso, ¿verdad? Lo que tú exaltes con tu boca, eso se va a fortalecer en tu vida. Y lo que no exaltes, se debilita, ¿verdad? Entonces lo que significa que gran parte de nuestra oración debe ser exaltarlo a Él. Debe ser declarar lo que Él me ha prometido. Debe ser declarar esa promesa que va para mi vida, en contra de esa situación, de esa montaña. Exactamente. Vamos a mirar el Salmo 22:3, así rápidamente. ¿Quién me ayuda? Salmo 22:3, Patricia. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. ¿Qué estamos diciéndole ahí? Estamos adorándolo, estamos exaltándolo, ¿verdad? La oración es amar a Dios. Cuando yo llego a besarlo, ¿qué le estoy diciendo? Es amarlo. No lo puedo besar físicamente, porque no lo puedo tocar, porque Él es espíritu, pero sí lo puedo besar con mis palabras. ¿Mm? Sí lo puedo besar con mis palabras. ¿Mm? La oración es amar a Dios. ¿Qué es la oración? La oración es ir a hacerle un informe de lo mal que estamos. ¿Sí? Es ir a hacer una lista de quejas de todo lo que nos está pasando. Sí. Eso no es la oración. Claro, dentro de la oración puedo decirle, Señor, ayúdame porque no he podido con esto. ¿Mm? Muéstrame que estoy creyendo mal, Señor. Claro. Ustedes se imaginan a Adán y Eva. Imagínense a Adán y Eva cuando el Señor los creó, que dice que el Señor bajaba todas las tardes a conversar con ellos. ¿De qué conversarían Adán y Eva antes de caer, obviamente, en el pecado? ¿De qué conversarían ustedes? ¿De qué se pueden imaginar que conversarían? ¿De qué conversarían? Con Dios. Con Dios, claro. Su grandeza, su sabiduría. Pero oigan, es también una conversación. Es de dos. ¿Qué conversarían con Dios? Yo creo que Adán le diría, uy, Señor, ¿sabes qué? Allí vi una flor de ese color moradito que no había visto. Wow, Señor, te fajaste. Esa flor está divina, Señor, qué flor tan linda. Y Eva le diría, uy, Señor, ese atardecer de ayer, ay, Señor, qué atardecer tan divino. ¿Mm? Ay, Señor, hoy te demoraste un poquito en llegar, te estábamos esperando. Bueno, yo no, me estoy inventando, ¿verdad? Bueno, lo hice para ti. O sea, es que Dios todo lo hizo para nosotros. O sea, Él sabe vivir el evangelio, porque es que Él no vive para Él vive para amarnos, Él todo lo hizo no para Él, pues lo hizo para nosotros. ¿Mm? Él hace un atardecer para ti, para ti, para ti, para ti. Él hizo las flores para cada uno de nosotros para que las veamos. Él hizo las nubes, Él hizo todo. ¿Mm? Entonces, ¿Cuánto no miramos el cielo? ¿Cómo pasan las nubes? cuando el hombre cayó en el pecado, entonces la oración cambió. Ya no es una oración porque ya no había relación. Ya eso se acabó porque ya había un corte, porque el pecado es lo que aleja a la humanidad de Dios. Entonces ya no hay relación, pues que no había oración, entonces lo que habían eran rezos. Lo que habían eran rezos, era religiosidad, lo que el hombre hizo y Dios también le dijo que hiciera, y el hombre además inventó otro montón de cosas para tratar de agradar a Dios.
Normas, pero cuando vino Jesús nos volvió a restaurar a la posición de Adán y Eva, porque quitó el pecado de en medio y rompió el velo que nos separaba de Dios. Entonces, ¿cómo debería ser nuestra relación con el Señor? Wow. O sea que la invitación es a volver, o la revelación del Espíritu Santo también a volver a esos momentos en que Adán y Eva se deleitaban en la presencia de Oigan, Él. es que nosotros debemos ser esa novia que está con las lámparas encendidas. Y de camino se nos van solucionando los problemas, porque vamos entendiendo. Pero nos vamos enfocando en lo eterno. ¿Mm? Vamos ayudando al prójimo. De camino. Pero si seguimos enfocados en mí, en mi problema, en mi situación, en que a mí me vaya bien, en que yo, mis hijitos, mi esposo, mi papá, mi mamá y mis hermanos y nadie más, pues macanga, dijo la changa. Así como dicen por allí, ¿verdad? Cuando nos empezamos a acercar a Dios con la actitud correcta, hay una gran diferencia. Lo que Dios más quiere es que se caigan esos yugos de religiosidad que hemos tenido, que nos han impuesto, porque los aprendimos y los traemos casi que en los genes. Automático. Automático. Inclusive la iglesia cristiana, que no debería ser una iglesia que tiene una religión, sino que tiene una relación con un Dios vivo, gran parte de la iglesia cristiana todavía está en religión. Nosotros estamos, gracias al amor de Dios, entendiendo un poquito y saliendo de esa religiosidad. ¿Mm? Gracias a Dios en este tiempo. Entonces, pero la idea es que todos como iglesia seamos la verdadera iglesia, la verdadera novia. Es que imagínense la novia que no esté lista, la novia que no tenga vestido, la novia que esté en buenas intenciones, haciendo muchas cosas, pero no, ni siquiera lo hizo ni por amor a nadie, sino por exaltarse ella misma. Mire lo que yo hice, mire cómo predico de lindo, mire lo linda que soy, mire todos los milagros que hago, pero no me importa el prójimo, la verdad no lo hago ni por amor ni por compasión. Solamente Dios conoce el corazón. Yo puedo engañar a todo el mundo, yo los puedo engañar a todos ustedes, pero no puedo engañar a Dios. Y viene el día en que se sabrá. Así de sencillo. Es mi condición con Dios, es personal. Yo puedo engañar a todo el mundo, o cualquiera de ustedes. Muy religioso, muy querido, aparentemente. Pero allá en su cuarto secreto, muy distinto. Yo puedo orar en público divino y Dios está respaldando mis dones y mis talentos. Claro, los dones que Él me dio, Él los respalda, porque Él me los dio, Él los respalda. Pero el hecho de que haya dones de milagros, dones de lo que sea sucediendo, no significa que la persona sea guau con Dios, no significa. Eso es algo personal de Dios con la persona. Perdón, de Dios con cada uno, para no ser redundante. Bueno, entonces ya sabemos que orar no vamos a hacerlo obligado, ¿no? O sea, sí tenemos que disciplinar la carne, la tenemos que disciplinar. Sí, pero, o sea, no sé, porque la carne nunca va a querer orar, eso se los digo, nunca. Entonces, sépalo, nunca, siempre va a querer, tengo sueño, ay, más chévere, me quedo aquí viendo el Instagram, el Facebook, ay, no, la novela, la película, la serie, lo que sea, más chévere. Ay, tengo que ir a hacer, todo. Está haciendo frío, está haciendo calor, me llamó fulanito, o sea, todo se atraviesa y no se puede. Tengo que disciplinarla, tomar una decisión y hacerlo. Pero llegará el día en que tiene que ser un anhelo, deseado, un deleite. Entonces, primero tenemos que entender que tenemos que disciplinar la carne,
pero por otro lado también tenemos que entender que no puede ser algo obligado porque a Dios no le gusta. Es como cuando usted sienta a sus hijos y les dice, bueno, 7 de la noche todos aquí en la sala vamos a compartir como familia. Y entonces llegan todos haciendo mala cara porque le tocó colgar con el amigo, le tocó dejar de hacer la tarea, le tocó dejar de hacer lo que estaba haciendo. Y a ver, 7 de la noche aquí todos, a ver, compartamos. No, así no es, ¿verdad? Es algo que a nadie le gusta nada. Cuando es obligado, inmediatamente ponemos, no, no quiero, ¿verdad? Eso es algo como natural. Y Dios tampoco nos quiere obligar porque inclusive nos dio libre albedrío. Entonces, otra cosa que tenemos que entender, que Dios es manso y humilde. Dios podría hablarnos con truenos, ¿verdad? Con rayos y centellas, pero Él habla callado, al corazón. Generalmente habla en el silencio. Algunas veces lo hace audiblemente y nos sorprende y nos impacta. Uf, Dios me habló, wow. Otras veces nos podrá hablar en sueños, otras veces nos dará visiones. Pero la mayoría de veces, el 90% de las veces es callado, en silencio, al corazón. Por eso tenemos que aprender a escuchar su voz. Él no es un Dios pudiendo hacerlo con rayos y centellas, ¿verdad? Él es un Dios manso y humilde. Jesús hubiese podido venir cuando vino a hacer su obra redentora, hubiese podido venir en un meteorito y aterrizar en la cúpula del templo, ¿o no? Si es que era Dios, ¿o no? Pero no. Un predicador decía que si él hubiera sido Jesús, cuando resucitó, hubiera dicho. Hubiese podido hacer, pero miren esto, él decidió nacer en una familia sencilla, no pobre. José era un tremendo, en ese tiempo ser carpintero no es como es hoy. En ese tiempo ser carpintero era uno de los oficios más honorables y que más dinero producían. Entonces él nació en una familia, pero en una familia sencilla, de corazón. Y nació, y su primera cama estuvo en un pesebre. Su primera cama estuvo en un pesebre, junto a un buey, a un burro, a una burra, no sé. Él no llegó a la mejor posada, al mejor hotel, 5 estrellas, al palacio del rey, allá voy a dormir yo esta noche. No, porque soy el hijo de Dios. No, no, no. Él durmió, tal vez donde no duerme ningún bebé, en un pesebre, sus primeras noches. Ahí nació. Estaba lleno, No, pero él sabía que ahí iban a nacer. Esa era parte del plan. Era parte del plan, ¿verdad? Eso no fue que, ay, pobrecito, no, no. Y resucitó. Cuando resucitó, ¿a quién se le apareció? ¿A Pilatos? ¿Sí ve Pilatos? Que yo era Dios. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Y se le apareció a todos esos soldados que lo escupían y le decían, a ver, ve, a ver, ustedes que me pedían señales y que me escupían, aquí estoy, a ver. No se le apareció a los fariseos y a los escribas diciendo, a ver, ustedes que tanto me pegaron y me insultaron y me dijeron no. ¿Sabe a quién se le apareció? ¿Saben a quién? Se le apareció únicamente a los que creyeron en él, a María Magdalena y a sus discípulos, a nadie más. Él no se le apareció a Pilato, no se le apareció a los judíos fariseos, no se le apareció a los soldados, no se le apareció a todos los que lo vituperaron, a todos los que lo insultaron, a los que le pegaron, a los que lo... No, él se le apareció únicamente a los que creyeron en él. El resucitado se aparece únicamente a los que creen en él. ¿Quiere que se le aparezca el resucitado en su vida? El Dios resucitado, el Jesús resucitado, que viene con una vida resucitada para usted, únicamente se le aparece a los que creen en él. Él puede poner un pájaro en su hombro, hacer que un pájaro aterrice en su hombro y le hable al oído todo lo que Dios tiene que decirle. Él puede hacer eso. ¿Ustedes creen que no? Sí. Él puede hacer
Que todos los perros que pasan a su alrededor, por donde usted vaya caminando, pasen muchos perros y todos le digan, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Wow, Dios te ama. Él puede hacer eso. Y Él puede escribirle en las nubes lo que Él quiere que usted haga hoy. Él puede hacerlo. Pero no lo hace porque es un Dios sencillo. Es un Dios que no es un Dios, que tiene todo el poder para hacerlo, pero no es un Dios sobrador. No es un Dios que se basa en el orgullo y en la soberbia, no. Es un Dios sencillo y que habla al corazón de los que le creen y de los que le buscan y de los que dedican un tiempo para estar en su presencia. Hay momentos en nuestra oración en que llegamos al clímax con Dios. O sea, que decimos, wow, es un momento de oración. Pero es como cuando, es como la relación de pareja. Habrán momentos de intimidad, pero no toda la relación está basada en eso. La relación se basa en conversar, en tomarse la mano, en resolver situaciones, en hacer tareas juntos, en ir a pasear, en lo que sea, pero es parte de la relación. Y tienen un tiempo de clímax, de intimidad. Igual es la relación con Dios, exactamente igual. Habrá momentos que uno dice, wow, wow, y quiere ir uno al ratico otra vez o al otro día y ya no es así. Entonces uno dice, ay, ¿qué hice mal? Dios, ¿ahora qué hice mal? No, no es que hice mal, es que hay momentos, es parte de una relación. Bueno, y yo sí les voy a pedir una cosa. Realmente necesitamos que tomemos la decisión de empezar a buscar al Señor, de tener tiempos de oración. Yo no puedo descuidar mi área espiritual porque es la más importante. Alguien decía, llovió y entonces no voy a la iglesia porque llovió. Pero llovió y sí voy a trabajar porque ¿qué tal no ir a trabajar? ¿Cómo no aparezco en el trabajo? ¿Cómo le quedó mal al cliente? No, no, no. Llovió y comió, claro, hay que comer porque llovió, igual come. Llovió y va al médico. Claro, porque ¿cómo va a perder la cita con lo demoradas que están? ¿No? Pero llovió, pero no, adiós no. La parte espiritual la descuido. Y luego me quejo de que no me funciona nada, pero es que no lo tengo a él en el lugar correcto. A él lo dejo de últimas, pasó un mosco, entonces ya no pude. Porque es que pasó un mosco. Pero si pasara el mismo mosco, igual voy a trabajar. No, ¿qué tal? Si pasara el mismo mosco, tengo que cumplir la cita médica porque me la dieron y ¿cómo voy a perder esa cita? Y pasó el mismo mosco y no tengo hambre, o como sea, tengo que comer. Entonces, de la misma manera, tratemos a Dios. Escuché una frase de alguien que decía, ¿qué pasaría en nuestra vida si tratáramos la Biblia como tratamos el celular? Y la Biblia es la palabra de Dios, o sea, es Dios hablando. ¿Qué pasaría? Hay personas que no dejan el celular ni para ir al baño. No lo dejan. Están ahí todo el tiempo pegados. ¿Qué tal? Yo con mi Biblia pegada, leyendo. Uy, Señor, dijiste esto. Wow, Señor, ¿cómo sería de distinto? Pero no, qué pereza. No, no, yo no tengo tiempo para leer la Biblia. No, estoy tan ocupado. Pero ¿cuánto tiempo pasa pegado al celular? Y luego nos quejamos. Nos quejamos de que somos una generación con mucha maldad, de que somos una iglesia que está dormida, de que somos una iglesia donde Dios no se manifiesta, de que somos una iglesia que no ha visto lo que Dios ha prometido para este tiempo. Y lo más triste de todo, que el Señor viene por su novia pronto. Y qué triste que venga y no estemos dentro del grupo de la novia. Qué triste. Porque es que hizo frío y no pude. Porque es que llovió y tampoco pude. Porque es que estaba en el celular viendo lo de las Kardashian, ¿no? Tremendo. ¿No? Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, gracias por tu presencia, por tu amor, gracias por quien tú eres.
Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias. Señor, que esta semilla que ha quedado en cada corazón hoy de fruto y fruto abundante. Señor, porque nosotros solamente somos la vasija, pero tú eres quien pone la semilla, Señor. Nuestra boca, nuestra voz, solo son la vasija, Señor. Tú eres el que pone la semilla. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque esa semilla dará fruto y un fruto, Señor, en cada persona que hoy escucha, Señor, escuchó esta enseñanza. Un fruto abundante, un fruto para eternidad, un fruto, Señor, poderoso en ti, un fruto para transformación, un fruto, Señor, para experimentar lo que Jesús, todos los beneficios que Jesús obtuvo para cada uno de nosotros en esa cruz. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque aprendemos a escuchar tu voz, porque aprendemos, Señor, a relacionarnos con el Dios vivo. Gracias, Señor, porque se cae de nosotros todo yugo de religiosidad. Gracias, Señor, porque se cae de nuestra mente toda fortaleza que no nos ha dejado conocer a Dios como realmente es. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque hoy tu presencia está pudriendo todo yugo de religiosidad en nosotros. Gracias, Señor, porque hoy esa unción tuya en este lugar, Señor, cambia, transforma, trae a libertad, Señor. Renueva nuestra manera de pensar, Señor. Gracias porque quitas de nosotros, Señor, toda apatía, toda pereza y toda religiosidad. Gracias, Señor, gracias. Gracias te damos en este día, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hoy establecemos y declaramos, Señor, que todo enfermo, Señor, hoy es sanado. Señor, hoy ordenamos en el nombre de Jesús a todo cuerpo enfermo, en el nombre de Jesús. No importa la enfermedad que tenga, el nombre que tenga esa enfermedad, hoy le declaramos que hay un nombre que está sobre todo nombre, ese nombre es Jesús. Y ante el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ante el nombre de Jesús, toda lengua proclama que Jesús es el Señor. Por eso hoy declaramos que hay sanidad, Señor. Hoy declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que toda opresión demoníaca, todo demonio que trae opresión, que trae pensamientos, que lanza dardos a la mente, que todavía domina a alguna persona, Señor, que gobierna áreas de alguna persona, hoy declaramos en el nombre de Jesús, por su presencia, por su unción y por la sangre de Jesús, la sangre del nuevo pacto, declaramos que cada persona hoy es liberada de toda opresión demoníaca en el nombre de Jesús. Y todo el que oye su nombre se somete, se sujeta a la orden que se da en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias por hacerlo. Gracias porque hay liberación, hay sanidad, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu restauración. Gracias porque haces todo nuevo en nosotros. Gracias, Señor. Gracias te damos. Amén. Bueno, vamos a hacer nuestra Santa Cena. Vengan, Alejita y Sergio, por favor. Vengan, Alejita y Sergio. Vengan acá. Sepan que cuando nosotros tomamos la Santa Cena, estamos recordando lo que Jesús hizo en la cruz. Y al recordarlo, ¿qué estamos haciendo?
Cuando recordamos algo que lo recibimos, lo conmemoramos, pero lo recibimos. Bueno, no lo hagamos indignamente, dice Pablo. No tomen la Santa Cena indignamente. ¿Qué significa no tomarla indignamente? Perdón, principalmente no creyendo. Porque jamás podríamos confesar todos los pecados porque habrán algunos que todavía no nos han sido revelados. Pero si yo creo que ya fui limpia de todo pecado, Señor, yo no creo. Fui limpia de toda enfermedad, fui limpia de todo dominio del diablo sobre mis finanzas, sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre cualquier área de mi vida. Ya fui libre. La sangre de Jesús, mediante su sangre fui redimida, liberada del poder del diablo y de todos mis enemigos. Y al ser liberada es que fui rescatada y no me puede tocar. No creo. No. Buenos días, Señor. En tu nombre hoy recordamos el sacrificio que hiciste por nosotros y comenzamos, Señor, entendiendo, recibiendo y meditando en tu cuerpo, Padre, que es representado por este pan, por esta galleta. Te agradecemos, Señor, porque tu cuerpo fue molido, fue maltratado y como lo hemos aprendido y seguimos aprendiéndolo, hoy recibimos, Señor, tu sanidad, recibimos esa sanidad que ganaste al precio más alto. Y en ese pensamiento y en ese agradecimiento, comemos el pan, meditando en esa victoria que diste por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque cualquier vestigio, cualquier señal que pueda aparecer en nuestra vida de enfermedad o de cualquier cosa que no esté bien, en ese momento está siendo sanada y eres tú, Señor. Eres tú trayendo la verdad, trayendo tu verdad, permitiéndonos enfocarnos en ti y no en lo que sentimos o lo que vemos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sangre fuimos limpiados, Señor. Por tu sangre nosotros somos libres de cualquier dolencia, de cualquier enfermedad, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque tu sangre tiene efecto en nosotros. Tu sangre es poderosa, tu sangre es derramada sobre nosotros desde nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies, Señor. Gracias, porque en este momento recibimos por medio de este jugo que representa tu sangre, la sanidad que tenías ya preparada para nosotros desde el principio de la creación de este mundo. Recibimos en tu nombre. Amén. Gracias, Padre, porque nos limpias de todo pecado, toda iniquidad. Eres tú, Señor, limpiándonos, haciéndonos dignos delante tuyo. Gracias, gracias por todo, Señor. Gracias porque podamos compartir hoy en familia, como lo hablamos. Y eres tú, Señor, no solo limpiando los pecados, o sea, vernos frente a la perspectiva de Jesús, sino dándonos esa perspectiva, esa identidad de santos. Gracias, Señor. Demos un fuerte aplauso a nuestro hermano. Bueno, gracias a todos los santos. ¿Sí o no? Sí. Ya no nos vamos a burlar de los santos porque somos santos. ¿No? Gracias, Señor. Amén. Gracias, Aleja y Sergio, Sergio y Aleja. Vamos a parar aquí.